Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a este tema tan sensible y de tan relevancia para las instituciones que hoy nos acompañan. Quiero dar hoy una especial bienvenida y agradecimiento también a alguien que forma parte de mi equipo. Nuestra ponente de hoy es Rocío Guadalupe González Navarro, y quisiera permitirme leer una pequeña semblanza de Rocío. Rocío está adscrita a la Dirección de Programas Asistenciales, de los cuales soy titular. Y bueno, Rocío realizó un diplomado de locución y producción de radio en el Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión de América Latina. Ha tomado diversos cursos sobre derechos humanos, perspectiva de género e igualdad y no discriminación en instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la CONAPRED. Tiene una amplia experiencia laboral en áreas de servicio al cliente, logística y responsabilidad social en empresas de diferentes sectores como Unilever y Banco de Alimentos de México. Rocío, cabe decir hoy, y lo comparto con muchísimo orgullo, que Rocío es asistente de la mesa de ayuda y asesorías. Seguramente muchos de ustedes que han hecho consultas telefónicas a la mesa de ayuda han sido atendidas en muchas ocasiones por Rocío. Rocío, hoy me complace decirles que qué mejor que ella sea quien les platique de estos temas de sensibilización y trato adecuado para personas con discapacidad. Rocío es una persona ciega y que esta discapacidad realmente es admirable la capacidad que ha desarrollado para contribuir no solamente con mi área, sino con el apoyo a todas sus instituciones, lo cual me llena de un orgullo muy, muy grande, al igual que a su titular, la maestra Diana Carrillo, quien es la titular de la Jefatura de Departamento de Promoción a la Mejora. Sin mayor preámbulo y mayor palabra, de veras deseo que aprovechen mucho este curso. Rocío, muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente mañana. Quedo a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias y comenzamos. Muchas gracias, licenciada. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Jorge. Me da mucho gusto leer en el chat nombres conocidos. Ya nos hemos saludado en algunos años anteriores y me da gusto que todavía les interese el tema. Muchas gracias a las personas que ya lo han tomado y que andan por acá, y a quienes lo toman por primera vez, pues sean bienvenidos, bienvenidas. Siéntanse con la plena libertad de hacer la pregunta que quieran. No hay preguntas incómodas, no hay preguntas sencillas, todas son importantes, y si hay preguntas quiere decir que el tema les interesa, lo cual es muy importante y se les va a agradecer. Pues bueno, como dice la licenciada Arlet, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Vamos a dar inicio con una dinámica. Les pido de favor, en la medida de lo posible, para quienes sea esto posible, puedan cerrar sus ojos unos momentos. Les pido de favor que imaginen que es un día común y corriente, un martes 30 de enero del 2024, dicen por ahí. Que imaginen que suena el despertador, que nos acordamos de quien inventó ese reloj y queremos golpearlo, porque nos despierta todos los días. Entonces despiertan, abren los ojos y ven todo totalmente oscuro. Ven el reloj, dicen, caray, es la hora en la que normalmente me despierto y hay un poquito de luz. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Pues resulta que por circunstancias de la vida, ese día despertamos con ceguera total. Pero tenemos que ir a trabajar porque nuestro jefe no nos va a creer, o tenemos hijos que llevar a la escuela, tenemos muchas actividades y la ceguera no nos puede detener. Entonces les invito a que se imaginen que se levantan, que van a bañarse, que abren la regadera, que no saben cuál es la fría y cuál es la caliente, porque no es lo mismo verla que tocarlas. Las tocan y se dan cuenta que las dos llaves son iguales. Entonces empiezan a batallar para saber cuál es la fría y cuál es la caliente, porque justamente hoy están solos o solas en casa. Algunos vivirán solos o solas, algunos vivirán con algún familiar, pero justo ese día amanecieron solos y solas.
se tienen que preparar de desayunar, porque salir con el estómago vacío es muy feo, ¿están de acuerdo? Algún cafecito, algún yogur, lo que sea. Salen de casa, ah, caray, pero ¿cómo voy a salir de casa si no veo? Pues como yo no sabía que iba a amanecer ciego o ciega, pues aunque sea agarro un palo de escoba y con eso me voy para irme, pues para irme guiando y porque así he visto que la gente que no ve los usa en la calle. Entonces empiezan a caminar, ¿hacia dónde? Pues hacia donde ustedes creen que es, porque ya no están viendo, no saben dónde está la parada y empiezan a preguntar y la gente pasa por su lado sin pararse, sin hacerles caso, hasta que alguien se detiene y les ayuda y los lleva a la parada del camión o los lleva a la entrada del metro, un metro que cada día tiene más gente y donde cada vez cabemos menos y donde ya nadie te deja el lugar, seas ciego, seas persona embarazada, seas señora mayor, ya nadie deja el lugar. Entonces, pues como sea, nos apeamos de los tubos, nos agarramos y llegamos a nuestro lugar de origen. Bueno, perdón, nuestro lugar de destino, de origen, no de destino. Ya no estamos regresando a dormir, no. Vamos a trabajar. Llegamos a nuestro lugar de destino y como sea, llegamos a nuestro lugar de trabajo. Nosotros no nos damos cuenta, pero sentimos las miradas de todo el mundo. A lo mejor ni es cierto, a lo mejor estamos pasando desapercibidos, pero para nosotros todo el mundo nos ve y todo el mundo está diciendo, mira, ahí va Jorge y trae un palo de escoba en la mano. Mira, aquí viene Gabriela y como que no sabe ni dónde está. Nosotros seguimos caminando como podemos, como medio recordamos. Apenas nos damos cuenta que cerca de nuestro trabajo hay un lugar de tamales porque nos llega el olor a tamales. Tal vez cuando veíamos ni siquiera habíamos tomado en cuenta que ahí en la esquina de nuestro trabajo había una señora que vendía tamales. Y ahora que olemos los tamales nos damos cuenta que es un perfecto punto de referencia para darnos cuenta que estamos en la esquina de nuestro trabajo, el olor de los tamales. Pues entramos a la oficina y algún compañerito o compañerita dejó la silla en medio. Te tropiezas, te lastimas, te levantas, abres los ojos y te das cuenta que todo era un sueño. Me gustaría, si alguien me pudiera platicar un poco, cómo se sintieron con esta pequeña y muy sencilla dinámica al respecto. ¿Qué sensaciones produjo? ¿Qué escucharon? ¿Qué olieron? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y nos pueda compartir? ¿O nadie la hizo? Ah. Yo, buenos días. Hola, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Alma Mayorga. Muchas gracias, Alma. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues lo que pude percibir, me pude dar cuenta de que al cerrar los ojos podemos ser más conscientes de los otros sentidos que tenemos. Tacto, el olfato, y que es súper importante tener una buena ubicación espacial, incluso una buena ubicación corporal, el poder dimensionar de alguna manera el espacio en el que me muevo y el poder de alguna manera tomar los recursos que tenemos es muy importante. Exacto. Y entender sobre todo quiénes podrían ser nuestras redes de apoyo. Exactamente. Muchas gracias, Alma, y que no hay ningún problema en pedir el apoyo y no les dije algo muy cierto. Imagínense que cuando van caminando con su palo de escoba en la calle, le preguntan a alguien, oye, disculpa, ¿dónde está la parada del camión? Y muy sencillo te contestan, para allá. Pero para allá, ¿para dónde, no? Entonces, también el ser muy claros cuando pedimos apoyo y cuando damos el apoyo. Pero sí es muy importante todo lo que comentas. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Alma. ¿Alguien más? Yo, Rocío, soy Elda Riaño. Hola, Elda, buenos días. Si nos hablas un poquitito más fuerte, Elda, por favor. A ver, ahí me escuchas. Ándale, está perfectísimo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues a mí me causó muchas sensaciones porque estamos acostumbrados a una normalidad, ¿no?
donde de momento se ve trastocada y cuando ibas dando las indicaciones, sí, vas percibiendo otros olores, o sea, como que haces más consciente otros sentidos y no podía yo evitar voltearme hacia la discapacidad motriz porque es con la que trabajo. Claro. Yo no tengo una discapacidad motriz, pero yo trabajo con personas con discapacidad motriz y entonces como que me iba hacia la ceguera y la discapacidad motriz, ¿no? Como que uno tiene sus propios retos en Claro. este día y donde pues sí, a veces como sociedad no sé si somos insensibles o no sabemos cómo, ¿no? Mencionas una silla que está estorbando donde podía haber estado en cualquier otro momento, pero mientras no hubo una persona con ceguera, no se dieron cuenta que estaba en un lugar donde no debería de estar, ¿no? Claro. Entonces, muy interesante, me gustó el ejercicio, muy real. Muchas gracias, Elda. Y sobre todo, lo que decías, y te lo agradezco mucho que lo aterrices a la discapacidad motriz también, porque es muy fácil hablar de discapacidad y relacionarlo con rampas. Entonces, como bien lo dices, cada discapacidad tiene sus retos, cada discapacidad tiene sus necesidades, que pues bueno, ya las veremos un poquito más adelante y seguro, Elda, tú podrás enriquecerme mucho en el tema de discapacidad motriz. Muchas gracias. ¿Alguien más o continuamos con una última persona y continuamos con la presentación? Hola, buenos días. Hola. Hola, mi nombre es Rocío Lascano. Hola, Rocío, ¿qué tal? Yo en mi caso, o sea, en el ejercicio de ahorita, sí lo hice y sientes desesperación, o sea, se ve muy con calma, pero se desesperaría uno. En mi caso, en casa de ustedes lo vivo porque Gracias. tengo un hermano, el mayor, que hace más de 20 años, a raíz de un accidente, se golpeó la cabeza y unas semanas después perdió la vista. Entonces en casa lo vivimos, te sensibilizas, llega un momento en que pues él se tuvo que adaptar a muchas cosas, pero no como ahorita yo veo mucha gente que anda en la calle solo, viaja y todo. En aquel tiempo, hace más de 20 años, pues era relegarse a la casa o salir con alguien porque pues no había muchas opciones como ahora o tan económicas, ¿no? En su caso de él, abandonó muchas cosas porque costaban más de lo que pues podía percibir o podíamos ayudarlo, ¿no? En aquellos tiempos. Pero en casa sí se vive, lamentablemente la que más lo sufre en casa es su esposa, que es la que pues ha sido el pilar de él y de sus hijos. Pero sí, pues yo digo que la sufre él y la sufrió más ella como sostén de su casa y la responsabilidad de mi hermano. Claro. Muchas gracias, Rocío, por estos comentarios. Sí, definitivamente hace varios años era muy complicado, también ya lo iremos platicando, un poco cómo ha ido evolucionando el tema de la discapacidad, incluso hasta de la terminología, de cómo se nos incluye en un grupo antes de situación vulnerable, ahora el grupo de atención prioritaria, cómo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, así como algunas cosas de apoyos tecnológicos o de apoyos incluso, como bien lo dices, en el transporte y cuestiones de este tipo. Muchas gracias por su participación y vamos a avanzar con la presentación. Bueno, pues el objetivo es sensibilizar a las personas asistentes sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad para su inclusión en la sociedad. También vamos a hablar un poquito más adelante sobre la definición de la palabra inclusión. Los derechos humanos en México. ¿Quién tiene la obligación? Bueno, pues los principales responsables del cumplimiento de los derechos humanos son el Estado. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de 4 puntos muy importantes, que son respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la Constitución, sobre todo del artículo 1, que se reformó el 10 de junio del 2011, donde justo los cambios principales, porque hubo muchos cambios, es que ya se habla de derechos humanos, ya no se dice las garantías. Las garantías son los mecanismos para hacer valer los derechos humanos, para proteger, para defender los derechos humanos. Entonces ya ahora se dice que todos los individuos, perdón, todas las personas, hablando de cambios, ya no dice los individuos, o sea, ya se habla de todas las personas y ya habla de derechos humanos, ya no habla de garantías, habla de que, también nos habla de que el Estado es el responsable, les decía, de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Esto cómo? Pues respetando todos los tratados de los que México forma parte, y aunque no forma parte, también tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas. Esto mediante 4 principios fundamentales que son universalidad, que significa pues que los derechos humanos son para todo mundo. Seas del país que seas, de la ciudad que seas, del pueblo que seas, tienes derechos, tienes los mismos derechos. Indivisibilidad, ¿qué significa? Pues que yo no puedo decirle a Jorge, oye Jorge, yo te voy a dar el derecho humano a la alimentación porque ya me pasé de comida y tú dame la mitad de tu derecho humano al trabajo porque necesito dinero. No se pueden dividir los derechos humanos, son exactamente los mismos. Tampoco se pueden, es indivisibilidad. Denme un segundo porque luego se me olvidan estas palabras. Interdependencia, perdón. Tampoco se pueden separar. No puedo decir, hoy renuncio al derecho humano del Internet, porque el Internet ya es un derecho humano, ¿no? Entonces no puedo decir, hoy renuncio al derecho humano del Internet, ¿no? Ya los tenemos inherentes, entonces no se pueden renunciar, porque aparte todos van de la mano unos van de la mano de otros, perdón, por eso son interdependientes, no se pueden separar, no se pueden dividir, y aparte van avanzando. Antes, por eso la progresividad, antes no había derecho humano al Internet, ahora ya tenemos todos derecho a Internet. Entonces, poco a poco esto va avanzando y se va adecuando pues al paso del tiempo y de las necesidades y de la equidad de los regidos. ¿No me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Sí, sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces vamos a hablar de la ley de las instituciones de asistencia privada. Aquí tenemos 2 artículos que hablan de derechos humanos. El tercero, que nos dice, bueno, pues que las instituciones deberán impartir sus servicios con base en respetando los derechos humanos, no discriminando a las personas, empleando personal capacitado para poder brindar un servicio pues, lo más apegado a derecho. El artículo 89, en su fracción séptima, nos habla de las visitas de supervisión, que por cierto ya van a comenzar, aviso. En las visitas de supervisión, pues igual, se vigilará que los servicios que otorguen las instituciones, pues sean apegados a los derechos humanos de los usuarios. Grupos de atención prioritaria, aquí es lo que yo les comentaba, porque antes decían vulnerables, bla, 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 ¿no? Entonces, actualmente se nos denomina, y digo se nos denomina porque yo estoy en el colchón, grupos de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de priorizar la atención a todas las personas que por una u otra circunstancia nos encontramos en desigualdad. Por eso es que se llama grupo de atención prioritaria, y esto lo encuentran justamente en la Constitución de la Ciudad de México, que es una de las constituciones más avanzadas de Latinoamérica y yo creo que también, pues incluso del mundo. Bueno, aquí este gráfico, esta imagen a mí me gusta mucho porque creo que aclara muchísimas cosas. Si se dan cuenta, en el primer cuadrante superior izquierdo encontramos la palabra exclusión. ¿Cómo lo identificamos? Pues bueno, la exclusión es cuando estamos todos adentro de un círculo y afuera pues las personas con discapacidad regadas por todas partes. Del lado inferior derecho encontramos la palabra segregación. ¿Qué pasa? Pues imagínense que están todos en una fiesta
y afuera en otra fiesta aparte las personas con discapacidad, que no pudimos entrar a la fiesta principal. En el cuadrante inferior, inferior izquierdo, la palabra integración. Esta palabra se confunde mucho con inclusión, y si se dan cuenta, me parece que está bastante claro cómo no es lo mismo. Integración, bueno, pues digamos que están en la fiesta todo mundo, y ya dentro de la fiesta, en un rinconcito, estamos las personas con discapacidad. Ya no estamos afuera, pero sí estamos en un rincón. ¿Y qué pasa en el cuadrante inferior derecho? Pues tenemos inclusión, donde ahora sí ya todos estamos en la misma fiesta, conviviendo como personas, sin importar si tienes discapacidad, si no tienes, etc. Este lámina la quiero concluir con una frase que me gusta mucho, que es la normalidad no es lo correcto, simplemente pues es lo más común. Bueno, aquí hay algunos números. Nos dice que el 11.1% de las personas en México tenemos alguna discapacidad. A veces se me olvida y digo tienen, como si yo no tuviera, así es que de una vez, si se me va, disculpen ustedes la costumbre. Entonces, bueno, aquí hablamos que el 11.1% de las personas en México tenemos alguna discapacidad. Sin embargo, acá tenemos más números. Si lo suman esos números y que estos son el 16 punto y cachito, me van a decir, oye, Rocío, pero no nos suma el 20. No nos va a sumar el 20, nos va a sumar mucho más. ¿Por qué? Porque para empezar el INEGI aún no encuentra la fórmula para realizar un censo para personas con discapacidad. Si se dan cuenta, las preguntas que hacen es, ¿tienes dificultades para bañarte? ¿Tienes dificultades para ver aún usando lentes? Todavía le tienen mucho miedo a la palabra discapacidad. Incluso hay muchas personas a las que si les preguntas si tienen discapacidad, no lo aceptan o simplemente dicen, no, yo nada más no escucho bien, pero no tengo discapacidad. O lo que suelen decir, no estoy enfermo. Cuando, bueno, la discapacidad sabemos que no es una enfermedad, sino una condición de vida generada por algunas desigualdades que ya veremos más adelante. Pero bueno, por eso es que no nos salen los números, porque la encuesta está mal hecha, porque a la gente le cuesta mucho trabajo reconocerse como persona con discapacidad, porque en México tenemos mucho la cultura de decir el enfermito, el angelito, bueno, ya más adelante ustedes me dirán todos esos términos, pero nos cuesta mucho decirles a las palabras por su nombre, y lo único que generamos es que las personas no se reconozcan como personas con discapacidad, lo que a su vez haga que no se genere un censo correcto y exacto de cuántas personas existimos en México con algún tipo de discapacidad. Bueno, pues en el marco normativo a nivel internacional, pues tenemos la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. A nivel local también tenemos la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Y bueno, esta siguiente diapositiva les voy a pedir que me ayuden. Es dinámica sobre terminología. ¿Qué significa? Aquí les pido que me digan sin pena, sin vergüenza, sin temor de que les critiquemos o algo. ¿Qué términos han escuchado para referirse a personas con discapacidad? O incluso qué términos han utilizado ustedes también para referirse a personas con discapacidad. Bueno, ¿puedo? Soy Elda. Sí, claro, Elda, por supuesto. Bueno, yo durante muchos años escuché lo de minusválidos, Claro. Paralíticos, los angelitos. Angelitos, y somos más tremendos que cualquier persona. Diablitos. O para que nos digan angelitos, pues también somos diablitos. Minusválido, exacto. Y como yo les digo, creo que nadie vale más que nadie, ni vale menos que nadie, como para usar el término minusválido. ¿Estamos de acuerdo? Nadie tenemos un valor cuando nacemos que nos haga más o menos que otras personas. ¿Edades diferentes también?
Capacidades diferentes, Elda, exacto. Cuando justamente yo lo he dicho, ¿no? A lo mejor yo tengo la capacidad de jugar fútbol y habrá quien tenga la capacidad de cocinar y no tenga discapacidad. Entonces todos y todas tenemos capacidades diferentes. Por ahí escucho otro micrófono abierto. Muchas gracias, Elda. Bueno, en mi caso, bueno, tengo otro caso. Mi hijo es discapacitado desde los 2 años, motriz, pero varias amiguitas que tengo, oye, ¿y tu niño sigue malito? O el niño malito. Le digo, no, no está malito, nada más no camina, pero de todo lo demás está perfecto. Entonces, ese a lo largo de todos estos años, me lo han dicho, ay, pobrecito, sigue así, ya así se va a quedar. No, no está mal, solo no camina, pero esa me ha tocado, que el niño malito. Claro, es muy común, muchas gracias. La palabra discapacitado, también quiero detenerme un poquito en este término, porque es muy común que digan las personas discapacitadas. Tomemos en cuenta que el discapacitado ya está diciendo que es alguien que no tiene capacidad. Si nos vamos al sentido literario de la palabra, es no tiene capacidad. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, a ver, nos dicen que tenemos capacidades diferentes, pero a veces nos dicen discapacitados, entonces ya no entendí, ya me perdí, ¿o somos o no somos? Por eso es que les decía, discapacitado es, le estás quitando la capacidad a una persona. El término correcto es personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es que la genere una enfermedad. La discapacidad la genera un entorno lleno de barreras. Por ejemplo, Rocío, ¿verdad? ¿Me comentaste que es tu nombre? Bueno, quien nos comentó que tiene un hijo con discapacidad motriz. Precisamente, si sí, soy yo, soy. Gracias, Rocío. Si tu hijo tuviera todas las herramientas y no hubiera barreras para él, pues a lo mejor ni quien se daría cuenta que tiene una discapacidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces la discapacidad realmente pues la generan las barreras para poder desarrollarte e incluirte en un entorno totalmente accesible. Es lo que se llama accesibilidad universal, que todos tengamos el derecho a los mismos entornos. Entonces el término discapacitado, pues yo les invitaría a que lo dejáramos de emplear y a que transmitiéramos a la gente el que no lo utilizara. Igual persona con capacidades diferentes, simplemente pues persona con discapacidad, porque ante todo somos personas, y con discapacidad porque la discapacidad pues las generan se generan al no tener pues las mismas herramientas, las mismas oportunidades para podernos desarrollar de una forma igual. El otro día recuerdo que yo venía en un Uber y me dice la conductora, oye, ¿y tienes mucho tiempo enferma? Le dije, pues hace tiempo me enfermé de gripe, pero ya se me quitó. No sé cómo te enteraste que tenía gripe. No, me refiero a que no ves, le digo, es que la vista, la ceguera no es una enfermedad, es una condición de discapacidad. Entonces también está en nosotros el poder generar un poco esa cultura y compartir con los demás, pues esto, lo que les decía, de los términos correctos, para que podamos reconocernos como personas con discapacidad y con base en eso partir para poder incluirnos de una forma adecuada, que es una obligación no solo del Estado, sino también de nosotros como personas con discapacidad, el también generarnos esas oportunidades. Rosy, ¿me permites dar mi opinión? Claro, Lupita, ¿verdad? Sí, Rosy. Me acuerdo de ti, Lupita, dime, claro. Yo también me acuerdo de ti. Mira, te platico algo y esto me hace mucho eco. Bueno, siempre me ha hecho eco toda la vida. Yo soy maestra para personas con discapacidad X, porque de todas. Y casualmente un día me tocó un jovencito con parálisis cerebral y me lo pusieron, me mandaron a que lo viera porque la mami no tenía fe en él. Decía, no va a poder hacer nada. Y cuando yo llegué, lo observé, vi que con sus ojitos hablaba. Ahí es cuando yo pido que no se pierda la sensibilidad. Claro. Sin embargo, conforme fuimos trabajando, porque me lo robaba a tu casa, llegó un momento
en que el joven logró empezar a mover sus manitas, los deditos de sus pies, y yo le decía, habla, habla, habla. O sea, él hablaba con sus dedos, él hablaba con los deditos de sus pies. Claro. Lo último antes de su desenlace fue que logró cantarme Rancho Grande. La verdad, se me hace un nudo en la garganta, Claro. pero algo que yo determino, y siempre, siempre lo digo, es que todos tienen y tenemos habilidades. Así es. Ustedes con alguna discapacidad de alguna forma, pero también muchísimas habilidades. Y nosotros también tenemos esta discapacidad porque en ocasiones a ustedes no los entendemos. Por eso insisto en no perder la sensibilidad. Y la empatía. Porque yo lo veía, sí, yo lo veía hablar con sus deditos y sus manos, y nos entendíamos perfectamente, y sus ojitos. Y vuelvo a lo mismo, cuando empezó a hacer sus primeras guturaciones, yo le hablaba a la mamá y le decía, aquí está, sí se puede. Pero a veces los núcleos familiares son los primeros bloques. Si no abrimos los bloques y no hacemos conciencia y no les demostramos, y no es demostrarles, es que ellos se convenzan, que lo crean, esa criatura se va a mantener en esa capsulita. Pero si nosotros damos apertura, hay infinidad de horizontes para todos. Así es. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Fíjate que me hiciste pensar en muchas cosas que iba a decir, espero acordarme de todas. Hay una frase que yo uso mucho, es, me dicen que es discapacidad, es hacer lo que quieres con lo que tienes. Y algo que también es bien cierto lo que dices, a veces desde el núcleo familiar, si la gente no te da la apertura o no te da el empujoncito, hay algo muy cierto y puede ser un poco cruel, y ofrezco una disculpa de antemano si hiero la sensibilidad de alguien, pero el pensar en qué va a pasar con mi familiar con discapacidad el día que yo no esté. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, no sabemos si lo hagamos antes o después de nuestro familiar con discapacidad, pero ¿qué pasa si yo me voy antes y mi familiar con discapacidad no sabe cómo valerse o no sabe cómo generarse los medios para salir adelante? Es bien importante ver un poquito a futuro para poder dar ese empujoncito y buscar esas alternativas que Lupita nos decía, ¿no? En este caso, la mamá no creía en él y ella hizo que él con lo que tenía hiciera lo que quería, que era comunicarse, en este caso. Entonces, es bien importante. Igual, me quiero regresar un poquito al tema de las herramientas que el gobierno tiene la obligación de generarlas, porque antes, por ejemplo, había un programa que se llamaba, lo tenía el Instituto de las Personas con Discapacidad, y se trataba de incluir a personas con discapacidad en algunas empresas o en instancias gubernamentales por algún tiempo. Ya si esa persona le convencía a la empresa o al ente gubernamental, lo podía contratar. Ese programa desafortunadamente se quitó, se llama empleo temporal, ya me acordé. Ese programa desafortunadamente se quitó y ahora se quedó, bueno, tenemos el apoyo bimestral, que sí, efectivamente es un gran apoyo, pero hay mucha gente que todavía tiene la oportunidad y que está en edad laboral y que podría, y que más que el apoyo bimestral, está pidiendo a gritos apoyo para laborar, generarse sus propios recursos, ser una persona independiente y no depender al 100% de un apoyo gubernamental que no sabemos cuánto pueda durar. Entonces, esa parte también es importante, que el gobierno se encargara de garantizar las oportunidades laborales para todos y no solo la ayuda económica, que sí está bien, pero que en un futuro pues no sabemos qué pueda suceder. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de las distintos tipos de discapacidades, que bueno, son 5. Discapacidad física o motriz, discapacidad psicosocial o mental, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Vamos a hablar brevemente de cada una, de algunos tips de trato adecuado y de algunos
terminología que se utiliza y que es importante que se haga de lado. Si alguien me quiere interrumpir en cualquier momento, lo puede hacer sin problema alguno. Bueno, pues la discapacidad física es una limitación física que dificulta o impide el desempeño motor de la persona resultante de una afección en cualquier órgano. Los tipos de barrera, pues el entorno físico, estas son bastante claras y bastante visibles, ¿no? Es importante que nos demos cuenta, como les decía, que cada discapacidad tiene sus barreras, y aquí lo vamos a ver, y cada discapacidad tiene sus tipos de apoyo, ¿no? La terminología, minusválido, paralítico, incapacitado también. Este tipo de terminología se utiliza mucho con las personas con discapacidad física o motriz, cuando el término correcto es literal, persona con discapacidad física. Me van a decir, es que es muy largo. Ok, PCD física, PCD motriz, persona usuaria de silla de ruedas y persona de talla baja. ¿Cuáles son algunos de los tips más importantes? Bueno, pues si va a haber algún encuentro con alguna persona con esta discapacidad, pues que se aseguren que están los entornos adecuados. Si es una persona que usa silla de ruedas, pues que haya rampa o que haya un elevador y que tenga la inclinación correcta, el elevador que tenga pues las medidas correctas porque luego dicen, sí tenemos elevador, y créanme que apenas si cabe una persona, ¿cómo va a entrar la silla de ruedas? También es importante que si es una persona de talla baja y nos percatamos de ello, y el mostrador es muy alto, como el de los bancos, pues salgas del mostrador, te acerques a la persona, la veas a la cara, a los ojos. ¿Por qué? Porque eso le demuestra a la persona que le estás poniendo atención y que es importante para ti. Que le acerques las herramientas en caso de que tenga que firmar o que tenga que escribir algo, pues que pongas a su alcance el lápiz, el papel, la pluma, el papel, etcétera, lo que sea necesario para que la persona pues pueda hacer por ella misma el trámite o la gestión que esté realizando. También es importante que entendamos que las muletas y que la silla de ruedas son parte de la persona. Es importante respetar el espacio vital, y esto lo voy a repetir en todas las discapacidades. Lo más importante para apoyar a una persona con discapacidad es preguntarle, ¿necesitas ayuda? No podemos presuponer que la persona quiere que le empujes la silla y empujarla, porque a lo mejor no, mucho menos para apoyarle, agarrarle la muleta, tampoco. Preguntarle, ¿necesitas ayuda? Si la persona te dice no, pues también se vale, porque a lo mejor no la necesita. Si la persona te dice sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Habrá quien como yo, sin que me pregunten, pido la ayuda, a veces sí me espero a que me lo ofrezcan, pero bueno, es importante que respetemos el espacio vital de cada persona. Imagínense que cuando ustedes estaban haciendo su ejercicio y tenían los ojos cerrados, llega una persona y les quita el palo de escoba o el bastón. Va a decir, ah, caray, ¿de parte de quién, no? ¿O por qué? Entonces, es muy importante que se respete el espacio vital de la persona. La discapacidad psicosocial afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, las emociones, la habilidad de relacionarse con otros, etc. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues hay muchos estereotipos con la discapacidad psicosocial. Se cree que son personas violentas, se cree que son personas groseras, etc. ¿Qué pasa? Bueno, las personas con discapacidad psicosocial, por decirlo de alguna forma sencilla, no tienen filtros. Entonces, a lo mejor pueden hacer comentarios muy directos, a lo mejor que pueden sonar hirientes o fuertes, y no es que lo hagan de una forma intencional, simplemente es que así es como lo tienen en la punta de la lengua y lo sueltan. Como que no hacen el filtro como para decir, híjole, si le hago daño, si le lastimo, entonces lo sueltan, digamos, como va. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, claro. Sí, soy Alma de nuevo. Hola, Alma, dinos. Por ejemplo, las personas que tienen o condición de vida algún trastorno, ¿entrarían aquí en discapacidad psicosocial? Digo, porque por la característica de algunos trastornos, precisamente, puede pasar esto que comentas de que, pues, literal, no tienen filtro para hablar. O los comentarios que hacen
de repente son como hasta cierto punto inapropiados. Esto depende del diagnóstico que se haga, Alma. Por ejemplo, una persona que tiene Asperger sí se cataloga como discapacidad psicosocial, pero ya depende del diagnóstico que le hagan al evaluarlo. Por ejemplo, tengo entendido que la bipolaridad no está contemplada como discapacidad, por ejemplo. Sí, no. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, el TEA, que es trastorno espectro autista, hasta donde entraría el Asperger, por ejemplo. Ellos sí. El TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, solo en algunos casos, es lo que tengo entendido. Es decir, si la persona requiere grandes apoyos, estamos hablando de un TDAH grado 3, por ejemplo. Tengo entendido que, por ejemplo, este tipo de trastornos podría entrar, pero tenía esa duda. Sí, la verdad es que sí es como una línea muy delgada y sí depende ya del diagnóstico y de varios puntos, pero sí no tengo al 100% la delimitación exacta, la verdad. Y yo creo, Rocío, perdón, soy sí. Elda. Sí, Elda, adelante, claro. Bueno, Gracias, todo Alma. esto de la discapacidad psicosocial y de los trastornos de la personalidad son, pues hay grado y matiz, ¿no? Como todo. Y dependiendo de eso también, como mencionaba hace rato la compañera, van siendo los diagnósticos. Pero también hay un gran error de repente en encasillar la discapacidad psicosocial como discapacidad intelectual. Claro, esa es la parte. Y creo que ha sido una de las discapacidades que más trabajo ha costado, ¿no? Para darle un lugar y ver también todo esto que vive esta persona y que requiere también, pues, que hay muchas barreras y requiere también todos estos apoyos como otras personas para poder llevar una vida funcional y agradable, ¿no? Claro, están rodeadas de muchos estereotipos, de falsas creencias, de poca tolerancia, por decirlo también así, de poca empatía, porque a veces el tema de la discapacidad, como dicen, es bien fácil para alguien decir, ay, todos en la intelectual, y no, realmente cada discapacidad tiene sus métodos distintos, tiene sus tips, tiene su forma de tratar y de acercarse de forma distinta. Por ejemplo, la discapacidad psicosocial, bueno, pues reducir las presiones, no llevar al límite a una persona con discapacidad psicosocial, lo que decíamos, ¿no? Generar confianza a través de un trato respetuoso y amable, no respetar el espacio vital, ¿no? Lo que les decía, no acercarte de una forma, por más que tú digas, no lo quiero espantar, al contrario, ¿no? Si te acercas de una forma muy sigilosa, puedes hasta generar que la persona se puede estresar o puede alterarse un poco al no saber qué está sucediendo. El ser paciente, lo que les decía, los comentarios inapropiados pueden pensarse que son a propósito, pero pues realmente es por el mismo tema de la discapacidad. Y en una crisis, pues permanecer tranquilo o definitivamente generar las redes de apoyo si convivimos con alguien con discapacidad psicosocial. Oye, en algún momento de alguna crisis, ¿a quién puedo acercarme o a quién puedo recurrir para solicitar el apoyo correspondiente? Hay que brindar el apoyo preguntando siempre qué necesitas, cómo lo necesitas o a quién tengo que dirigirme para apoyarte de la mejor manera, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Rocío, Claro. lo que decía la compañera anterior que habló, es muy cierto que solemos a veces confundir esta discapacidad psicosocial con la deficiencia intelectual, por ejemplo. Y es algo totalmente equivocado. Hay muchos trastornos que pareciera que tienen estas dificultades, pero no es así. ¿Por qué? Porque su tema es la comunicación únicamente. Exacto. Entonces podemos echar mano nosotros como personas típicas, que es a lo que se le conoce como una persona que no tiene un trastorno, vaya.
donde podemos echar mano nosotros y poder hacer esta contención que tú mencionas. Exacto, me adelanté los tips, gracias Alma, me adelanté los tips sin pasarme la diapositiva, pero bueno, aquí está. Y sí, exactamente como dices, el tema solamente es de comunicación, no es un tema de razonamiento o de entendimiento, simplemente es de comunicación y un poquito de adaptación, de conocer cuál es la discapacidad, cuál es el diagnóstico de la discapacidad, cuáles son a lo mejor las características frecuentes para poder entenderlo y tener una buena comunicación con la persona. Y justo vamos a pasar a la discapacidad intelectual. Presentan limitaciones en el funcionamiento intelectual, razonamiento, solución Hola. de problemas. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. Yo aquí tengo una duda con respecto a la psicosocial, porque Sí. yo trabajo con personas con discapacidad intelectual y ahora que estuvimos tratando de encontrar, ya lo comentaste, en los datos del INEGI, datos que yo requería, estadísticas que yo requería, unifican las dos en psicosocial, o sea, separan la intelectual. Entonces, como tú decías, es muy complicado hacer esta división. Pero mi pregunta va orientada a, en la psicosocial entran todas las personas con características, digamos, con esquizofrenia, con este tipo de cosas, ¿entran en la psicosocial? No, lo que decíamos justamente, ¿no? Algunas sí son enfermedades, algunos son trastornos. Esto sí ya dependería si lo dije bien, perdón, dependería del diagnóstico que se dé. Yo, la verdad, tengo entendido que la esquizofrenia y la bipolaridad, ya cuestiones de este tipo, no entran en la discapacidad psicosocial. Ya son Ok. más como tratadas como enfermedades y ya son como de otro ámbito que llevan al ámbito psiquiátrico. Ok, ok. Te agradezco muchísimo. Al contrario, ¿con quién tengo el gusto? Con Silvia Curiel. Gracias, Silvia. Sí, para irlas identificando, para que cuando hablen en la mesa de ayuda, no es cierto, les ayude lo mejor. Bueno, gracias, Gracias. Silvia. Al contrario, la discapacidad intelectual. Les decía que, bueno, presentan este tipo de limitaciones, tipos de barreras, pues igual, pero aquí aparte de la comunicación, sumamos la información, comunicación, barreras sociales y culturales, y pues también hay muchos estereotipos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien con discapacidad intelectual no le dicen loquito, tontito? Aquí es donde he escuchado más el término angelitos, precisamente como aniñándolos y como menoscabando sus derechos y su valía. ¿Qué podemos hacer para un trato adecuado a personas con discapacidad intelectual? Y aquí, bueno, Silvia y las personas que tratan con discapacidad intelectual, si gustan aportar algo, con todo gusto es bienvenido. Pues las personas con discapacidad intelectual son adultas, entonces hay que tratarlas como tal o acorde a su edad. Hay que hablarles de una forma sencilla, no con palabras rebuscadas. Hay que mirarlos directamente, hay que buscar alternativas de comunicación. Si a lo mejor no nos entiende, por más que le expliquemos y que le preguntemos, ¿me di a entender? ¿Tienes alguna duda? A lo mejor podemos usar otros medios como dibujo, escritura. Entonces hay que hacer las cosas de una forma simple, no compleja, y repetirlas las veces que sean necesarias hasta que la persona pues lo logre comprender. Una forma de hablar pues natural, sin lenguaje técnico, preguntarme estoy dando a entender y reformular el mensaje las veces que sean necesarias. De igual forma, pues no tocarlo, no acercarnos demasiados espacios hasta que lo creamos necesario y la persona nos lo permita, sobre todo. Vamos con la discapacidad auditiva, que es una restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Cuando la pérdida es de superficial o moderada, es persona con hipoacusia y se necesita el apoyo de un aparato. Cuando no, pues es sordera total. Importante, la gente con discapacidad auditiva no son sordomudos, son simplemente sordos.
no sé por qué nos hemos ido todos mucho con esa idea del sordo-mudo. ¿Por qué no se dice sordo-mudo? Porque hay muchas personas que han vivido un proceso de rehabilitación y que están oralizadas, que pueden emitir sonidos y que pueden darse a entender. Por eso es que no se les puede decir sordomudos, porque tampoco sabemos quiénes lo son. Entonces, por eso es únicamente persona sorda o con discapacidad auditiva. Tipos de barrera, pues las conocemos, ¿no? Son muy visibles, de comunicación. Vamos a hablar de los tips. Es bien común, y yo creo que a todos nos ha pasado, y lo digo nos, porque a mí también, que cuando nos encontramos con una persona sorda, les gritamos, porque pensamos que sí nos van a escuchar, pero se nos olvida que son sordos. Entonces, aunque les gritemos, aunque nos acabemos las anginas ahí, pues no nos van a escuchar. Aquí, ¿qué es lo importante? Mirarles a los ojos, hablarles de una forma pausada para que nos puedan leer los labios. Ojalá todos pudiéramos saber lengua de señas mexicana, pero pues no lo sabemos. Y como yo le he dicho, bueno, aunque yo lo supiera, puedo expresarme, pero no la puedo leer. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo voy a ver las señas que me estén haciendo? Tenía un compañero en una empresa que es sordo, y era muy chistoso cuando nos tocaba trabajar juntos, porque yo ciega y él sordo, como parecía chiste, ¿no? Entonces nos entendíamos pues a través del chat. Creamos nuestros medios de comunicación para podernos darnos a entender. Entonces, alguien abrió su micro, adelante, ¿sí? Te puedo compartir, ¿Sí? Rocío. En un tiempo, en mi comienzo laboral, trabajé en CAM, que es un centro de atención múltiple para personas con diferentes discapacidades. Y nos dieron un breve curso de lengua de señas y nos presentaban precisamente esto que tú me comentas ahorita, ¿no? Y lo que se hace en este caso es que pues también a las personas ciegas, a las personas débiles visuales, se les, ¿cómo se puede decir? Se les entrena de alguna manera, se les enseña a leer las manos, en este caso la lengua de señas, pero tocando con las palmas de las manos. Ah, mira, muy interesante ejercicio. Bueno Me saberlo. imagino que, digo, aprender la lengua de señas no es nada fácil, es muy cansado. Mi admiración total para quien lo maneja a la perfección. Sí. Y, por ejemplo, para las personas ciegas o débiles visuales, el practicar el braille, por ejemplo, también es algo muy cansado, muy laborioso. Y todavía, a lo mejor, tomar este entrenamiento para poder leer las señas con las palmas, me imagino que debe ser todavía pues más complicado. Mi admiración total para quien no. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. Qué buena iniciativa. Ojalá se pudiera replicar. Creo que nos serviría porque a veces entre discapacidades nosotros mismos creamos barreras. A lo mejor por ignorancia, por no saber o por no tener los medios o no tener el conocimiento, generamos también barreras entre discapacidades. Muchas gracias. Y por ejemplo, otra cosa que mencionaste tú, mencionaste que no hablar demasiado a prisa, pero tampoco hablar demasiado despacio. Eso es muy importante. Tampoco tenemos que hablar así. Simplemente de una forma normal, pero haciendo un poquito de, perdón que te interrumpa, haciendo un poquito de hincapié, tampoco hay que gestualizar demasiado. No demasiado tampoco. Exacto. Tampoco exagerar, y también aquí como nos dicen, ¿no? Si usas lentes, de preferencia pues quitártelos, pero sí sobre todo ese tema de no exagerar, ni mucho ni poco. Así es, porque si lo hacemos demasiado lento, ellos no logran entender. Si gesticulamos demasiado, tampoco logran entender, porque llegan a confundir las expresiones faciales con emociones. Entonces es bien complejo para ellos. Entonces, de la forma adecuada de hacerlo es como lo estamos haciendo en este instante, de hecho. Exacto, tal cual. Qué bueno que lo explicaste así. Digo, viene aquí la diapositiva, pero ya lo explicaste mucho mejor y te lo agradezco, Alma. También el tema de tocarle, para llamar su atención, puede tocar levemente su hombro o brazo, levemente. A veces nos quieren arrancar el brazo, no sean así. Entonces, incluir a las personas sordas en los temas que les atañen,
porque a veces es común que si vas con una persona, y eso nos pasa a todos con discapacidad, si vas con un acompañante, la gente se dirige al acompañante, no a ti. Eso es muy común en los restaurantes. Una vez yo estaba comiendo con alguien y el mesero le sirvió a mi acompañante mi comida para que me la diera a mí. Entonces, como yo cuando salí le dije al gerente, no le voy a dejar propina a su mesero, porque si para él yo no existo, pues para mí él tampoco. Entonces, importante, si vamos con alguna persona con discapacidad y vemos que se dirigen a nosotros cuando la persona con discapacidad es la interesada, decirle, por favor, dirígete a él. Él es el que va a comer, o él es el que va a hacer el trámite, o él es el que va a pagar tal cosa. Siempre darle su lugar a la persona con discapacidad para tratar de respetar su independencia y su autonomía. Oye, Rocío, Sí. soy Elda. Sí, Y Elda, mira qué importante estos foros con estas reglas de etiqueta o como se llamen para las instituciones, porque me tocó a unas personas de una institución que iban con un apoyo, con una persona de apoyo. Uh-huh. Ellos tenían como PCI, sí, y hablaban bastante, como, bueno, no fluido, vaya. Entonces, les pregunté su nombre y me contestaba el apoyo, ¿no? La persona, el chico de la fundación que iba acompañándole ese día. Y le pregunto al otro, y el chico que iba de apoyo de él también me dice el nombre y decía, ¿en qué momento van a entender estos dos chicos que con quien estoy hablando y a quien les estoy preguntando es a ellos? Y yo hacía el esfuerzo, de verdad hago el esfuerzo por entenderlos, y dices, bueno, se reían. Y decías, bueno, pero ¿qué no han capacitado estas personas en la institución en todas todas estas pequeñas tips, ¿no? Como tips, de un trato adecuado, que hacen la diferencia, ¿no? Empieza desde ahí, desde la institución, cómo se refiere a las personas, qué libertad les dan también para ser ellos. Exacto. Felicidades por estos tips y por estos espacios donde estoy viendo que estamos 90 personas de diferentes instituciones y cada una va teniendo sus propios bemoles, ¿no? Muchas gracias, Elda. No, gracias. Y sobre todo, yo te voy a dar un poquito de más retro, y no solo en la institución, sino más atrás. Cuesta. También voy a este tema, tú como persona con discapacidad, también a veces nos toca educar a nuestra propia familia. A mí me tocó educar a mi familia en el tema de, oye, si vamos a comer y te preguntan que si mi comida va con picante, pues dile que me hablen a mí. Ay, pero es que, ¿qué más da que se lo diga yo? No, necesito que me visualicen a mí. Porque ahora cuando vamos un grupo de puros ciegos a comer a un restaurante, la gente se pone en jaque. Porque dicen, híjole, la mesa de los ciegos, atiéndelo tú, no, tú, no, tú. Oye, también te vamos a pagar. Y solamente me vas a atender, a lo mejor a lo mejor me vas a tener que ser un poquito más descriptivo, pero el trato es exactamente el mismo, la comida es la misma. No me vas a hacer un plato especial y me vas a cobrar lo mismo, no me vas a regalar nada. Entonces, también uno mismo tiene que, lo que les decía, incluirse y adaptarse a las circunstancias. No es justo que todo se lo dejemos a la institución, que sí, también la institución debe de tener bien claros este tipo de temas de tú como persona, te doy tu valor y me dirijo a ti y te atiendo a ti porque mi servicio es para ti. Bueno, aquí hay algunos tips más de personas con discapacidad auditiva, lo que justo nos decía Alma, ¿no? No exagerar las gesticulaciones porque ellos ven emociones. Entonces, ni mucho ni poco. Lo necesario de una forma clara y concreta para podernos comunicar. Y bueno, por alguna situación, esta es mi parte favorita, ¿verdad? Porque es la que más domino. Pues la discapacidad visual. Bueno, pues aquí la discapacidad visual la vemos dos tipos, los que se hacen y los que no nos hacemos. No, no es cierto. Vemos los que somos ciegos totales y existen las personas, como decían, débiles visuales, que actualmente ya se les llama de baja visión. La gente de baja visión tiene un tema un poco complicado porque dicen,
Si nos ven con bastón, pero que caminamos más derechitos que ustedes, nos dicen, eres ciego, pero te estás haciendo. Y si usamos lentes, nos dicen, no, no tienes discapacidad. Entonces, la gente con baja visión son personas que no tienen el porcentaje, no conozco el porcentaje exacto para catalogarse como persona con discapacidad, con baja visión, pero es que son personas que alcanzan a distinguir, que a lo mejor no tienen vista periférica o que necesitan para poder ver la computadora yo utilizo un lector de pantalla. En voz, la gente con baja visión utiliza un magnificador. Entonces ellos necesitan magnificador de pantalla o necesitan contrastes de colores en la pantalla del celular, o a lo mejor cuando estudian en el pizarrón tiene que ser blanco y las letras negras. Entonces tienen otro tipo de necesidades. A esto vamos, ¿no? Con las necesidades que cada quien tiene. Yo como persona ciega, pues no necesito una rampa. Yo necesito un lector de pantalla para utilizar la computadora, pero una persona usuaria de silla de ruedas necesita la rampa, el lector de pantalla o el magnificador, pues no le van a funcionar. Entonces, cada discapacidad tenemos nuestro capricho, por decirlo de alguna forma. Rocío, y también Sí. soy Elda otra vez. Sí, Elda, me claro. voy a callar, pero bueno. No, aquí, para eso estamos. Ahorita Adelante. que hablas de este lector de pantalla, no sé si todos nos hemos dado cuenta que hay mucha letra en tu pantalla y poco dibujo, es un dibujito pequeñito. ¿Por qué? Porque a lo mejor si pones muchos dibujos o algo en tu pantalla, para ti, como estás leyendo, tu lector está leyendo la pantalla, a ti te puede hacer mucho ruido eso, ¿no? Porque Exacto. va describiendo todo lo que ve. Exactamente. O en un PDF, muchas gracias, Zelda, por comentarlo, o en un PDF, ¿no? Si es un PDF que se escanea, que es una hoja escaneada, pues para nosotros es un poco complicado. Si es un PDF creado en la computadora con letras, pues es más sencillo leerlo, porque está creado de origen así. Exacto. Los tipos de barreras, pues información, como lo comentaba ahorita Elda precisamente. Por ejemplo, en las páginas de internet, si ustedes en internet entran y ven alguna página con la programación de Flash, que es cuando son imágenes o son temas que se van moviendo, que se ven muy bonitos, para nosotros son nuestro peor enemigo porque pues el lector de pantalla no lo alcanza a detectar y no lo puedes leer de una forma correcta. Orientación y movilidad, lo que les decía, ¿no? Las barreras en la calle, las sillas a medio pasillo, un objeto tirado, las coladeras abiertas, ¿no? Muchas veces vas caminando y piensas que bajas la escalera y pues no, bajas un escalón, pero para la coladera. Entonces, todo este tipo de cosas son barreras con las que nosotros nos vamos enfrentando a lo largo del camino. Hola, Rocío, soy Viridiana. Hola, Viridiana, bienvenida. Gracias. Oye, relacionando un poquito el tema con lo que mencionaban y la parte de las dificultades que hablábamos, exclusión, segregación, toda esta parte, en la situación visual, en este entorno de restaurante que planteaban hace un momento, ¿sí? En esta situación de dificultades visuales, o sea, yo creo que también el tener un menú con lo que es braille, no sé, estaríamos hablando ya de una inclusión, ¿no? Ahorita yo lo consigo un poquito como integración nada más, que se les da el acceso, por ejemplo, a un restaurante, pero no tenemos la posibilidad todos de ver, por ejemplo, el menú completo, ¿no? Eso ya es un lujo, ya no es inclusión, Viridiana, no es cierto. Sí, el menú en braille es una total inclusión, o el menú en código QR, pero accesible, porque a veces el código QR lo abres y viene el dibujo del platillo, no viene como tal la descripción. Algunos restaurantes sí no tienen el menú en braille, pero su código QR te abre la página de una forma muy accesible y te lee absolutamente todo. Por lo menos ya con eso nos damos por bien servidos, pero sí, el menú en braille es maravilloso. Sí, y es algo que yo digo, yo no tengo esta situación, ¿no? Entonces, sí lo veo como es algo que nosotros no nos hacemos conscientes y que lo vemos como algo tan natural, ¿no? Pues yo siempre que voy a un lugar pido un menú en braille. Casi el 80% me dicen que no lo tienen. Sí. Y el 20% que me dicen que lo tienen lo van a buscar y lo traen lleno de polvo, pero no me importa. Aunque ya sé qué voy a pedir, yo de todos modos lo pido para que vean que vale la pena. Sí, claro que sí.
Siempre lo he dicho. Gracias, muchas gracias, Viridiana. Con que una persona pida el menú en braille, yo creo que vamos creando la conciencia de que vale la pena que te lo den. Aunque te digo, yo ya tengo claro que voy a pedir, pero siempre lo pido para que vean que vale la pena hacerlo y que lo sigan haciendo. Sí, claro. Gracias. No, de que a ti. El tema de la discapacidad visual, me quiero detener un poco en los términos, porque el término que yo escucho mucho para referirse a una persona con discapacidad es invidente, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía, en México estamos muy acostumbrados a, es que ciego se oye muy fuerte, sí, pero ciego es la palabra correcta. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí pueden ver el futuro? Nadie. Bueno, pues entonces todos somos invidentes, porque ninguno podemos ver el futuro, ¿estamos de acuerdo? Vidente es el que ve el futuro, invidente, pues el que no ve el futuro. Entonces la palabra invidente, por muy bonita que les suene, les agradecería que la dejáramos de utilizar. ¿Por qué? Porque si a una persona le decimos ciega, la vamos a regresar a su realidad. Y si toda una persona que no ve le dice ciego y se enoja, perdón, pero el problema es de la persona y no es de nosotros. Nosotros usamos los términos correctos. Es como cuando al que roba se le dice ratero, entre otras cosas, ¿no? Pero la principal es ratero y no se ofende y no deja de ser ratero. Sigue siendo ratero toda su vida. Entonces, parte de que el INEGI no haga las cosas bien es porque el INEGI le da miedo decir la palabra ciego, le da miedo decir la palabra sorda. Entonces, empecemos nosotros a decirles a las cosas por su nombre. Persona con discapacidad visual o persona ciega. No pasa nada si a una persona que no ve le dices, oye, nos vemos mañana. Ay, perdón. No, nosotros vemos, les decía, la persona con discapacidad hace lo que quiere con lo que tiene. Yo puedo ver el fútbol, lo veo con los oídos, lo veo con lo que yo quiera. Entonces, si tú me dices, nos vemos mañana, pues nos vemos mañana. Yo veré cómo, pero yo te voy a ver mañana, punto. Vamos a ver una película, la vamos a ver, sin problema. Yo la voy a ver con los sentidos, con las herramientas que yo tenga para ver la película. Entonces, no tengan miedo de usar las palabras comunes y corrientes, porque no nos van a nosotros ni nos van a devolver la vista, ni nos van a hacer más ciegos de lo que ya somos. Tips de trato adecuado. Les decía, ¿no? El tema de preguntar, ¿necesitas ayuda? Ese es para todas las discapacidades, porque es muy frecuente que tú como persona ciega vas caminando y alguien te agarra. Y es muy incómodo porque no sabes ni con qué fin te agarra, ni para qué, ni por qué, ni por dónde, ni quién es. Entonces, si tienen la intención de apoyarnos, preguntar, ¿necesitas ayuda? O si convives frecuentemente con una persona ciega, decirle, hola Jorge, soy Viridiana, buenos días. ¿Por qué? Porque así Jorge va registrando la voz de Viridiana y la va relacionando con su nombre. A lo mejor después de 5 años ya no vas a tener que decirle soy Viridiana. No es tanto tiempo, es poquito. Pero a lo mejor después de determinado tiempo ya Jorge va a identificar, va a relacionar tu voz con tu nombre y ya te va a decir, hola Viridiana. O tu perfume o tu forma de caminar. Entonces, es importante que sí en un principio digamos nuestro nombre para que la persona se vaya familiarizando con nuestras características. También es importante que cuando una persona con discapacidad se le apoye, permiten que la persona les diga cómo. A algunos nos gusta tomarnos del brazo, hay quienes les gusta tomarse del hombro. Eso depende, aunque no lo crean, de la temporalidad de la ceguera. Una persona, ese es un tip que yo descubrí, espero no equivocarme, yo lo deduje, las personas que han perdido la vista a lo largo de la vida, sobre todo los adultos, te toman del hombro. Eso les da a ellos más seguridad. Y las personas que somos ciegos de fábrica, que no tenemos garantía, pues los tomamos del brazo. Porque así ya estamos acostumbrados también a usar el bastón, entonces no hay necesidad de que vayas como con más cuidado porque somos más aventados, más temerarios, por decirlo así. El bastón no se agarra, no es una espada del augurio. A veces hay gente que por ayudarte te dice, ya no necesitas el bastón, yo te voy guiando. Por supuesto que sí se necesita, no es que dudemos de ustedes ni de su ayuda, simplemente que en la calle ya ven que parece lotería, hoyo, puesto, poste, perro tirado, agua. Entonces, el bastón nos detecta muchos de esos obstáculos que ustedes no están acostumbrados
pues a verbalizar por la falta de costumbre. No es que lo hagan mal, no es ni mal ni bien, al contrario, es la frecuencia con la que se hace. Entonces, no se sientan mal si una persona con discapacidad usa el bastón cuando ustedes los guían. Es para complementar el apoyo. Bueno, lo que decíamos, si la persona está acompañada de otra persona, diríjase a la persona con discapacidad, no dirigirse al acompañante. ¿Qué pasa cuando alguna persona con discapacidad se va a sentar? A veces casi nos quieren cargar para sentarnos en la silla. Es tan simple como ponerle la mano en el respaldo y decirle, aquí está tu silla, y en la mesa, aquí está la mesa. Y ya, aquí está el respaldo. Igual para bajar una escalera, aquí está el pasamanos, es una escalera hacia abajo. No es necesario que cuenten los escalones. La verdad, pocas personas los contamos. No es necesario que cuenten los pasos, porque también los pasos son muy... ay, se me fue la palabra. Pues pueden variar, son muy variables. Depende del pie, depende de la flojera que traigas, dependen de muchas cosas. Es importante que cuando también los metros, perdón, también preguntamos y pues son como 50 metros adelante. Yo quiero saber si alguien de esta sala tiene en su bolsa una cinta métrica. ¿De verdad alguien de ustedes carga una cinta métrica? Porque nosotros no. Entonces no se preocupen para decirnos, son como 60 metros. Podemos usar otras referencias. También si nos falla la derecha o la izquierda, decirle a la persona, voy a tocar tu brazo y hacia ese lado tienes que caminar, punto. Y si una persona va a firmar un papel en nuestras instituciones y es una persona ciega y no tenemos el papel en braille, o la persona no lee braille, cosa que está muy mal, porque todos los ciegos deberíamos de leer braille, pues lo importante es podérselo leer, o a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Te lo voy a mandar por correo electrónico en un formato accesible, y cuando lo leas me dices si estás de acuerdo, y lo firmamos sin problema alguno. Bueno, pues estos son mis datos de contacto. Hola, Rocío, buenos días. Hola, ¿eres? ¿Qué tal? Me da gusto saludarte. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Rocío? Pues, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Ya te sabes esta presentación, Juan Carlos? Qué linda, gracias, sí, un poquito. Solo quería mencionar que además están las discapacidades múltiples. Entonces... Tienes toda la razón, Juan Carlos, discúlpame. Tienes toda la razón. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, si bien están los tips que mencionas, además de lo que puedas mencionar ahorita de las discapacidades múltiples, está quizás el más valioso, que es la empatía, ¿no? El ponerse, el sentir, el tratar, ¿no? Yo sé que estoy hablando de una imposibilidad, ¿no? Pero el tratar de ponerse lo más posible en el papel de la otra persona, creo que es importante. ¿Cómo quisiera ser yo tratado? ¿Cómo quisiera que un ser querido fuera tratado en las mismas condiciones? Y pues bueno, quería mencionarlo, además de que me da mucho gusto verte. Juan Carlos, de verdad, muchas gracias por comentar este tema. Cierto, importante lo de las discapacidades múltiples. Muchas de las instituciones que tenemos atienden a personas con discapacidad múltiple, tienen toda la razón. Es muy importante la empatía y, como dices, el tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran. Ojalá la discapacidad es el boleto de una lotería, que por cierto nadie se quiere sacar, por supuesto, y que ojalá todos llegáramos hasta el último día con todas nuestras facultades, pero de no ser así, ¿cómo nos gustaría que nos trataran, no? ¿Qué pasa si algún día salimos y nos fracturamos el pie? Por ese lapso que tenemos el pie fracturado, pues somos una persona con discapacidad motriz. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran, no? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Cómo haríamos nuestra vida con ese pie lastimado? Si vivimos solos o si vivimos acompañados, ¿qué pasaría? Y si la discapacidad múltiple, pues se ha visto a lo largo del tiempo cuánta gente con sordoceguera ha logrado pues hasta una licenciatura, maestría, cuánta gente con discapacidad motriz, también ciegos, han hecho mucho por ser visibles, y nos cuesta trabajo también a veces hasta nosotros mismos visibilizarlos. Entonces, Juan Carlos, muchísimas gracias por este comentario y por este aporte. Al contrario, gracias a ti, Rocío. Un abrazo fuerte. Gracias, igual.
No sé si alguien quiera comentar algo. Estos son mis datos de contacto que son en la mesa de ayuda. De cualquier modo, pues mi correo electrónico también se los dejo, es rocio.gonzález con la misma terminología @hat.cdmx.gov.mx. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. A través del chat, ¿no, Rocío? Si alguien gusta, puede abrir su micrófono para participar. Oye, gracias por no haberlo puesto en el chat, porque iba a ser complicado que lo estuviera viendo. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Un placer conocerte y bueno, pues volver a retomar cosas que de repente se nos olvidan y bueno, y aprender otras más. Muchas gracias. No, al contrario, pues es que son cosas que cuando con frecuencia no las tenemos presentes, a todos se nos van. La verdad es que sí es como, hay que estarlas recordando de vez en cuando. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien que desee participar? Lo hice muy bien o lo hice muy mal. Me espera. Sí, adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Rocío. Hola. Esto es muy interesante, muy fructificante, el tener que conocer el saber, el ampliar el conocimiento en este aspecto. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por esta conferencia que nos diste. Has aclarado muchas dudas que yo tenía al respecto. Al contrario, ¿cuál es tu nombre? Gina. Gina, al contrario, gracias a ti por haber entrado, por disponer, y gracias a todos por disponer estas horas para compartirlo y para conocer. De todos modos, si tienen mayor duda, pues me pueden contactar. Lupita, adelante. Pues agradecerte, Rocío. Es un placer estar contigo, volver a escucharte y en un momento dado, pues yo considero que terminamos enriquecidos. Muchísimas gracias. Y todos nos enriquecemos, Lupita, te lo prometo, que ustedes conmigo y yo con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Si me permite, voy a compartir la pantalla. Para proyectar, estoy proyectando un reconocimiento que te va a otorgar la Junta de Asistencia Privada por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Sensibilización y Trato Adecuado hacia Personas con Discapacidad. Firma la licenciada Arlet Cruz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Con gusto te la haremos llegar vía correo electrónico. De igual manera, les recordamos que hemos dejado a través del chat el link para que puedan evaluar la actividad de capacitación. La participación es muy importante para nosotros. En breve les estaremos haciendo llegar más información sobre la oferta de capacitación correspondiente al mes de febrero. Recordándoles que todavía tenemos una actividad el día de mañana. Pues sin más, agradecemos su participación y tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos.